Hola, ¿cómo están? Continuando con la clase de administración financiera, hoy vamos a tratar de dar una explicación de cómo poder elaborar o realizar un análisis tanto vertical como horizontal de dos estados financieros, o de un estado financiero, mejor digo, y de dos balances correspondientes a distintos periodos. Lo que se pretende generalmente es con los estados financieros y el administrador financiero necesita conocer eso y tener un dominio sobre eso, porque es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Lo que realmente precisa es tratar de comprender y entender cómo los datos que contienen dicho análisis, y para poder así determinar el comportamiento que futuramente pueda tener o posteriormente pueda tener el desarrollo de nuestras actividades. Y en ese sentido es donde yo necesito previamente realizar un análisis, un estudio minucioso, y en base a eso tomar las decisiones pertinentes para poder de repente reencauzar nuestra actividad comercial, o poder de repente mejorar o poner o proyectar mejor aún hacia algo más trascendental, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es entonces partimos de los siguientes datos, que tenemos dos balances, año 1, año 2. El año 2 es el balance más actual. Vamos a trabajar de esta manera. La composición de los balances, particularmente acá, no representa mucho, sino que lo que en realidad acá interesa es saber si cuál sería el trabajo que necesitamos realizar. Y en base a eso vamos a construir este ejemplo. Este es realmente un trabajo de laboratorio, pero que está totalmente identificado con la realidad, año 2 es el año actual y año 1 es el año anterior. El año anterior, por decir así, año 2001 y año 2002. Como les digo, la composición generalmente está muy condicionada conforme a las reglas preestablecidas, pero acá nosotros no estamos tratando de hablar del orden puntualmente, sino más bien lo que queremos hacer es cómo efectivamente se desarrollan estos ejercicios. Y por eso, para que se entienda, vuelvo a repetir, año 1 es el año anterior y año 2 es el año actual. Actual, por más, no significa que sea de este año. ¿Por qué? Porque debe concluir un periodo determinado. Y el periodo determinado, como ya les había dicho en una ocasión, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Eso en base generalmente a la mayor aplicación que se le puede dar a todas las obligaciones impositivas. Existen algunas que concluyen en un semestre distinto, pero cumplen el periodo de un año también. Ahora bien, pero generalmente todas las obligaciones impositivas concluyen el 31 de diciembre. Existen solamente algunas que terminan en el semestre. Bueno, ahora bien, entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos año 1 como el año anterior y el año 2 como el año actual, vamos a trabajar ya con estos elementos que tenemos. Son dos balances en realidad, o sea, son dos informaciones financieras. Cuando nosotros poseemos dos informaciones financieras, generalmente lo llamamos estado financiero, y el estado financiero lo que hace es una analogía un poco de lo que representan los números en los términos
correspondiente a esos periodos. Por ejemplo, año 1 y año 2. ¿Cuál es la relación existente en los dos periodos? ¿Y por qué se hace puntualmente eso? Porque la idea es primeramente tratar de corregir y tomar la mejor decisión posible. ¿Para qué? Para que la empresa siga teniendo ese crecimiento que todos deseamos. Bueno, para irnos directamente al ejercicio, entonces iniciamos. Año 1. Cuando hablamos de análisis vertical, analizamos periodo por periodo. Y cuando analizamos cuando hacemos el análisis horizontal, lo hacemos de manera comparativa, periodo versus el siguiente periodo o periodo versus otro periodo. Entonces, este detalle ya es importante. Cuando es análisis vertical lo hacemos periodo, efectivamente solamente trabajamos con un periodo. Vamos a hacer análisis vertical del año 1 y efectivamente vamos a trabajar solamente con año 1. Vamos a hacer análisis vertical año 2 y solo trabajamos con año 2. En cambio, cuando vamos a hacer el análisis horizontal tenemos que trabajar con año 1 y con año 2. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una comparación. Y ahí es donde existe esa diferencia en el análisis vertical y en el análisis horizontal. Entonces, acá nosotros tenemos masas patrimoniales. Vamos a trabajar primeramente con el balance y después con el estado de resultados. Generalmente tenemos tres masas patrimoniales que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo pasivo son bienes y derechos, pasivos son deudas y obligaciones, y patrimonio generalmente son nuestras fuentes de financiación. Particularmente se refiere a la fuente de financiación, que generalmente suele ser representada por los socios, por el aporte de los socios o por el aporte del propietario del local, en el caso de una unipersonal, ¿verdad? O por el aporte de los socios en el caso de una sociedad. Entonces, tenemos lo que tenemos que entender particularmente también en todo esto, que al cierre de un balance yo necesito tener resultados iguales. Estos resultados iguales, como yo lo comparo técnicamente, y el resultado de mi total activo generalmente es igual o debe ser igual al total pasivo más total patrimonio neto. Total pasivo más el total de mi patrimonio neto es igual, ese resultado es igual al total activo que tengo. Si se produce esos resultados, significa que mi balance está muy bien y que posiblemente no sea necesario corregir, ¿verdad? Se puede dar el caso de que coincidentemente esté bien, pero de igual manera debo de verificar si no existe algún que otro error, ¿verdad? Bueno, estos son todos los detalles que debemos indicar para poder entender cómo trabajar con el ejercicio. Bueno, el primer análisis que debemos hacer es, vamos a trabajar primero con la masa patrimonial del activo, y debemos tener en cuenta que la masa patrimonial del pasivo se divide en dos de vuelta, tiene dos subdivisiones, que son el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente es aquello que permanentemente está en permanente circulación, o sea que está entrando y saliendo de la empresa, o sea que se renueva de manera inmediata en realidad. Y el activo no corriente es aquel activo que permanece quieto o que permanece fijo dentro de un lugar, y en este caso dentro de la empresa. Y para no hacer, bueno, voy a explicar en términos generales y vamos a profundizar capaz que en otra clase estos términos, porque en realidad ya habíamos visto también, es como para reforzar más
en un esquema más general. Entonces, el total, el activo corriente es aquello que permanentemente permanentemente entra y sale de la empresa. Es algo que estamos disponiendo de manera inmediata y que permanentemente se renueva también. Y el activo no corriente son primeramente bienes que poseemos de una manera fija, o bienes que de repente se representan en un determinado plazo, y este plazo generalmente son a largo plazo, vale la redundancia. Cuando vamos a hacer el análisis vertical, lo que nosotros debemos tener en cuenta es, para poder analizar esto que tenemos acá, por ejemplo, son caja y banco. Caja y banco generalmente es conocido como disponibilidades, porque es lo que disponemos de manera inmediata para poder utilizarlo o hacer frente a las actividades operativas o mercantiles. Inversiones es lo que tenemos disponible dentro de ese paquete también. Créditos generalmente son el IVA, crédito fiscal. Voy a tratar de acelerar un poco porque en realidad este trabajo es lo que necesitamos entender cómo funciona. Créditos son generalmente IVA, crédito fiscal, y también que tenemos a nuestro favor porque pagamos al momento de comprar de repente una mercadería o generar algún gasto que pueda ser de utilidad para el servicio de la empresa. Y después están los bienes de cambio, que son las mercaderías, y que evidentemente tenemos que comprar para que nuestra actividad comercial se desarrolle. Esto dentro del activo corriente. Y dentro del activo no corriente, o puede ser también activo no circulante, tenemos los bienes del activo fijo, que generalmente son las maquinarias, el edificio, el inmueble, los muebles, muebles para oficina, muebles para el negocio, como son las góndolas, dependiendo de la actividad o el rubro a la cual nos dedicamos. Y después tenemos los bienes intangibles, que generalmente representan los documentos, patente de marca o registro de marca, mejor dicho, y algunos otros documentos que representan por sobre todo un valor importante, y el cual certifica nuestra actividad comercial. Nosotros vamos a tomar cada una de las cuentas y lo que vamos a ver es cuánto participa dentro del total activo como masa patrimonial, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, teniendo en cuenta el año 1, lo que yo voy a hacer es 1.050.000 dividido el total activo. ¿Cuánto es? Bueno, vamos a ver la primera cuenta. La primera cuenta es 1.050.000, y la segunda, y lo que debo tomar posteriormente en cuenta es cuánto es mi total activo. El total activo es producto de la sumatoria del total activo corriente más total activo no corriente. O sea que yo sumo mi total activo corriente, que es 9.850.000, más mi total activo no corriente, que es 7.400.000, y tengo un total de 17.250.000. Y eso es lo que me produce como total activo, lo que me produce como resultado. Tomando en cuenta caja y banco, yo necesito saber si mi disponibilidad, cuánto participa dentro de ese total activo, o en qué porcentaje participa dentro de ese total activo. Si yo tomo en cuenta o me hago esta pregunta, es porque evidentemente si yo digo si mi disponibilidad, o sea, mi caja y banco,
cuánto participa dentro del total activo, es porque estoy tomando como parámetro de 100% el total activo. Y es ahí donde yo necesito analizar. Si 100% es mi total activo, ¿cuánto es mi caja y banco? ¿Cuánto representa eso? Entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente, y esta es la fórmula que generalmente se aplica. Tengo que dividir 1.050.000 dividido 17.250 multiplicado por 100. Esa es la fórmula que generalmente se aplica. Ya que estoy en Excel, voy a tratar de aplicar entonces esa fórmula, que va a ser suma es igual a suma es igual a 1.050.000. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era 1.050.000 dividido cuánto? Y dividí 1.050.000 dividido, bueno, vamos a tratar de hacer correctamente, 1.050.000 dividido, ¿por qué 1.050.000? Porque es el total de mi disponibilidad, caja más banco, dividido el total pasivo, que es la masa patrimonial, el total pasivo, que es 17.250.000. Cierro acá, cierro este y multiplico por ¿cuánto? Multiplico por 100. Por 100. ¿Para qué multiplico por 100? Y para lograr encontrar el porcentaje de participación que tiene caja más banco dentro del total activo. Y me dice que participa 6% dentro del total activo. La misma cosa necesito hacer con este 700.000. Necesito dividir 700.000 dividido el total activo, que es 17.250.000 por 100 necesito hacer. Y vamos a hacer ahora a través de la calculadora, ¿verdad? 700 dividido 17.250, que es el total de mi pasivo, es igual por 100. Acuérdense que siempre tiene que ser por 100 para encontrar el porcentaje. Y acá tengo 4% es mi resultado. 4%, efectivamente. Lo que voy a hacer, voy a tratar de tirar esto a ver si no funciona. Voy a tener que hacer por sector. Voy a tener que hacer por casilla únicamente, por lo tanto voy a aplicar la fórmula de vuelta. Suma es igual a, abrimos paréntesis, y lo que vamos a hacer es 700 dividido el total activo, que es 17.250, cerramos el paréntesis por 100, y acá cerramos de vuelta el paréntesis y me va a dar necesito corregir la fórmula un rato. Voy a tratar de corregir un rato ya. Ahí efectivamente ya tengo 4%. Creo que sí se hizo mal. Vamos a tratar de corregir de vuelta entonces igual no cambió el resultado. Entonces una vez que tenemos esto, ahora vamos a proceder de la siguiente manera. O sea, vamos a proceder con cada uno de las subclasificaciones. Estas son las cuentas. Nosotros podemos trabajar con las subclasificaciones, que generalmente son disponibilidades, inversiones, créditos y bienes de cambio. Dentro de todo esto se subclasifican de vuelta las cuentas: caja, banco, créditos, bienes de cambio. En bienes de cambio puede ser mercadería 10%, mercadería 5%, mercadería exenta.
puede ser mercadería zapatos, mercadería de otro rubro. Entonces se clasifican de vuelta y se pueden volver a clasificar. Lo ideal sería solamente clasificar en 5 y 10 y exentas, de tal manera a que por más que se traten de otro rubro, no lo hagamos tan intenso, tan extenso nuestro informe. Créditos. ¿Cuándo participa créditos en el total de mi activo, en total de la masa patrimonial activa? Entonces vamos a aplicar de vuelta el mismo resultado. Ustedes habían visto que nosotros teníamos 4%, efectivamente así lo fue. Vamos a aplicar de vuelta la fórmula. Vamos a aplicar de vuelta esta fórmula. Que va a ser, es igual, suma, abrimos de vuelta un paréntesis, vamos a dividir 3.100.000, que representa el total de nuestro crédito, dividido el total de mi pasivo, que es la masa patrimonial que debo tomar en cuenta, el total de mi pasivo, cierro y multiplico por 100. No se olviden que hay que multiplicar por 100 para encontrar el porcentaje. Y representa el 17% del total de mi activo. Representa el 17%. Ahora voy a ver bienes de cambio. ¿Cuánto representa bienes de cambio? Y bienes de cambio, ¿cuánto participa dentro del 100% que es el total activo? Y necesito ver, por lo tanto voy a habilitar. Y 5 millones es bienes de cambio. 5 millones dividido el total de mi activo, que es el total de la masa patrimonial, dividido ese por 100, siempre por 100 para lograr encontrar el porcentaje, y representa el 28%. Representa el 28%. Ahora hay un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta en este punto. Yo puedo tomar, por ejemplo, el total de mi activo corriente y ver cuánto participa dentro de mi total activo, para saber realmente cuánto es el porcentaje. Pero para corroborar, lo que puedo hacer es lo siguiente: sumar nada más que esto que ya venía acumulando, estos porcentajes que venía acumulando. ¿Y por qué razón tiene que salir igual al porcentaje que participa el total activo corriente dentro de la masa patrimonial del activo? Y porque evidentemente que el total activo corriente es resultado de la sumatoria de todas estas cuentas. Entonces eso significa que si yo sumo todo este porcentaje, tiene que salir el total resultante acá, debe ser igual al total, o sea, debe ser el porcentaje que se representa acá, debe ser igual al porcentaje que voy a encontrar en la participación que tiene dentro del activo patrimonial. Y vamos a comprobar primero este resultado que tenemos acá, y vamos a hacer de la siguiente forma para poder verificarlo. Para eso vamos a aplicar la fórmula y desarrollar un poco este ejercicio. Es igual a la suma, ahí abro paréntesis, y voy a tratar de lo que voy a tener en cuenta es cuánto participa mi total activo corriente dentro de mi total activo. Entonces divido con el total de mi activo, que es 17.250.000, y acuérdense que teníamos que sumar por 100, o sea, multiplicar por 100. ¿Para qué? Para lograr encontrar el resultado en el porcentaje. Esto significa que participa el 57%. Esto representa el 57% acá. O sea que el total activo corriente, así como este 5 millones representa el 28%, el 3.100.000 representa el 17%,
el 9.850.000 representa el 57%. Ahora vamos a proceder a sumar esta columna para ver si realmente coincide. Y lo que nosotros vamos a hacer acá con esta aplicación es confirmar si efectivamente participa el 50% del total de mi activo corriente. Y no solamente voy a confirmar eso, sino que voy a confirmar también que efectivamente cada casilla se desarrolló efectivamente o correctamente. Entonces aplico ahí y posterior a eso vamos a tratar de desarrollar el siguiente funcionamiento. Observo que efectivamente, y como lo están logrando ver, efectivamente es el mismo porcentaje. O sea que este resultado, por lo tanto, todos estos resultados significan que están bien, porque en la sumatoria me proporcionó el mismo resultado que me da cuando yo solamente trabajo con la división de este con este. Bueno, en el siguiente ejercicio entonces vamos a tratar de desarrollar de vuelta. Ahora vamos a trabajar con el total activo no corriente. Cuando hablo de mi total activo no corriente, son aquellos activos fijos, por ejemplo, como ya les había mencionado, maquinaria, rodados, muebles para la oficina, y activos intangibles, ya como la vida, son generalmente los documentos de marca, o sea, esos documentos que me otorgan como dueño de una marca específica, los patentes comerciales y técnicos, los patentes técnicos en donde yo soy el autor intelectual de la producción de ciertos bienes y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo necesito tener en cuenta. Ahora, voy a ver cuánto participa. 7.200.000 es el total de mi activo. 7.200.000 es el total de mi activo fijo. Y mis bienes intangibles son 200.000. Y acá me dice total activo no corriente. Esto significa que la sumatoria de los dos me da este resultado. ¿Por qué? Porque estos dos representan el activo no corriente o el activo no circulante o los activos fijos constantes, ¿verdad? Entonces, yo para saber cuánto participan los bienes del activo fijo, lo que debo tomar es el total del activo fijo dividido el total activo o el total de la masa patrimonial. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la misma fórmula que la anterior, ¿verdad? Siempre el mismo resultado, siempre la misma fórmula, quiero decir, y divido esto, dividido el total activo o el total de la masa patrimonial por 100, siempre por 100, para que pueda expresarse en porcentajes, y representa el 41% del total activo. Ahora necesito ver cuánto representa esto de bienes intangibles. Y primeramente vamos a hacer un ejercicio que va a ser importante de vuelta a través de la calculadora. Como le estoy aplicando tanto la fórmula, es importante ver cómo se puede hacer en la calculadora. No necesariamente yo necesito ejecutar aplicar estas fórmulas. Con una calculadora yo ya puedo desarrollar este ejercicio con una sencilla calculadora. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar de vuelta 7.200.000 dividido 17.250.000. 17.250.000. Esto me da un total, y esto necesito multiplicar por ¿cuánto? Por 100 para lograr encontrar el porcentaje. Y como ustedes ven acá, el resultado es realmente igual al que habíamos encontrado nosotros.
Por lo tanto, este ejercicio está bien. Nosotros aplicamos con la calculadora y a través de la fórmula, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar el 200.000, que se trata de, vamos a dividir el 200.000 para saber cuánto participan los bienes intangibles dentro del total activo. Entonces vamos a aplicar de vuelta la fórmula, suma es igual, vamos a abrir paréntesis, y vamos a dividir 200 dividido el total de mi activo o el total de mi masa patrimonial, cerramos y multiplicamos de vuelta por 100 para encontrar el porcentaje, como ya había mencionado varias veces. Me dice que participa solo el 1% dentro del total activo. Ahora bien, necesito que verifiquen esto, y esto va a ser muy importante, porque ahora yo voy a ver que es 7.400.000. Bueno, 7.400.000 es el total de mi activo no corriente, y yo necesito verificar cuánto ese total activo no corriente participa dentro del total activo. Cuánto el total activo no corriente participa dentro del total no activo. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento anterior, que es igual a la suma de la sumatoria de, o sea, la división de que se produce entre el total de mi activo no corriente dividido el total de mi activo o el total de mi masa patrimonial, cierro y multiplico por 100 para encontrar el porcentaje, y esto me da como resultado 42%, me dice. Y no hace falta hacer otro desarrollo más que calcularlo de manera directa, porque acá yo tengo un 41 y acá tengo un 1%, y posiblemente me va a dar el 42%. Ven que efectivamente funciona así. O sea que, ¿por qué yo efectivamente puedo comprobar que esto está bien sumando estos dos elementos? Y porque el total activo no corriente representa la sumatoria de las cuentas no corrientes, que son estos dos lo que tengo. Estos dos son las cuentas que tengo que son del activo no corriente. Entonces, eso significa que si yo sumo estos dos, efectivamente tienen que salir también así. Tiene que salir de la misma forma en la cual yo le apliqué el porcentaje de participación, y efectivamente sale. ¿Ven? Es totalmente idéntico, totalmente igual. Ahora existe otro detalle importante que deben de tener en cuenta, que el total pasivo, si mi total activo representa la sumatoria de mi total activo corriente más mi total activo no corriente, la sumatoria de estos dos representa o es el resultado del total activo o de mi masa patrimonial, entonces significa que la sumatoria de estos dos porcentajes también va a representar ¿cuánto? Y el 100%, porque habíamos dicho inicialmente que si yo necesito observar cuánto participa cada cuenta dentro del total activo, eso significa que mi total activo va a representar el 100%. Entonces, si yo sumo el porcentaje de mi total activo corriente más el porcentaje de mi total activo no corriente, tienen que ser igual al 100%. Si sale ese resultado es porque el 99,9% está bien el ejercicio. De eso puede ser hasta categórico. ¿Está bien? Bueno, es muy difícil que sea algo muy coincidente, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de sumar, entonces a ver si efectivamente sale esa sumatoria, y va a ser suma es igual a el porcentaje de mi total activo no corriente más el porcentaje de mi total activo no corriente, y me da como resultado 100%. ¿Ven? Eso significa que realizamos muy bien el trabajo, analizamos excelentemente
hicimos excelentemente el análisis vertical tanto del año 1 ahora, y posteriormente les voy a dejar como tarea para que puedan realizar el año 2 y así puedan aprender a hacer este trabajo. Entonces, para no sería interesantísimo volver a continuar con esto. ¿Y por qué sería interesante? Para no perder el ritmo. Pero pasa que ya pasó mucho tiempo del video y capaz que les pueda cansar también estar frente al dispositivo observando en un tiempo que es bastante prudencial, o que y si supera ese tiempo ya puede ser desgastante. Entonces vamos a hacer otro video en donde vamos a explicar el análisis vertical de la masa patrimonial, del pasivo más el patrimonio neto. ¿Y por qué digo del pasivo más el patrimonio neto? Porque ya como les había indicado anteriormente, si yo necesito comprobar que mi balance efectivamente está bien, los datos de mi total activo deben coincidir siempre con la sumatoria de los datos de mi total pasivo más mi total patrimonio neto. Si coinciden esos números es porque efectivamente mi trabajo está bien. Eso no quita, como ya había mencionado también, la posibilidad de realizar una revisión para confirmar de que efectivamente es así. Bueno, muchísimas gracias por la atención y continuamos en una siguiente clase.